Esto pasó en Desiguales. A lo que en algún momento charlamos como un futuro, o cuando lo distópico era futuro, hoy vivimos en un presente distópico y de alguna manera creo que es una buena posibilidad de charlar sobre lo contaminado que está el mundo por nuestra propia acción. En cuanto a ambientalismo, ¿nos fue bien o nos fue mal? Digo, ¿hay que cambiar el modelo productivo? ¿Qué tipo de preguntas tenemos que hacernos como sociedad y, por supuesto, el gobierno desde el Estado? La cuestión ambiental afecta directamente a nuestros cuerpos y en la biopolítica contemporánea el disciplinamiento se da por sobre todas las cosas en la intervención en nuestros cuerpos. Comer no es un hecho gratuito ni inocente. Nos metemos de todo por la boca y eso genera una incidencia directa después en lo que es nuestra propia corporalidad. Michel Foucault hablaba justamente de los cuerpos domesticados de esta manera, económicamente rentables, decía Foucault, y políticamente dóciles. Eso es lo que busca el poder. El 70% de los gases de efecto invernadero son emitidos por 100 empresas y a mí me parece que lo individual es importante porque además, como decía Darío, no tiene que ver nada más con el aporte que uno hace en términos individuales, sino que también tiene que ver con una toma de conciencia y con replantearse unas dinámicas del modelo productivo, por ejemplo, en lo que respecta a los bolsones agroecológicos. Uno o una no está solamente comprando un producto, sino que también está debatiendo un montón de cosas que tienen que ver con nuestro modelo productivo, con los precios justos, con las condiciones de quienes trabajan. Y en ese sentido me parece que lo individual es importante, pero no me parece que sea suficiente, también teniendo en cuenta que el problema ambiental no tiene que ver solamente con la suma de las voluntades individuales, sino que también tiene que ver con poderes económicos concentrados que a veces parecen algo demasiado abarcativo como para poder ocuparse, pero es importante señalarlo y debatirlo. Un bonsol de comida orgánica no es algo que en los barrios populares sea muy accesible, digamos, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? Porque si no parece efectivamente una suerte de dieta progresista o de conjunto de acciones progresistas que no terminan de hacer la diferencia, pero dejan tranquila la conciencia de algunos sectores, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa un poco, en Misiones un poco al revés. La vez pasada, el año pasado, la Unión Europea sacaba su plan verde y entre su plan verde estaba esa nueva idea de la granja a la mesa. O sea, de comprar el comercio de cercanía. Hace 6 años Misiones lanzó un Ministerio de Agricultura Familiar, que esto es muy importante agricultura familiar, porque habla de todo esto que estamos hablando ahora y del poder ir a las ferias francas de cercanía a comprar. Entonces, el tener esto como una política de Estado, para mí, yo tengo una colega que es ministra de Agricultura Familiar hace 6 años y hace un enorme trabajo. Y realmente, en mi caso particular, me nutro de las ferias francas, que hay una política provincial en donde sabemos, en cada municipio hay una feria franca donde se puede ir. Yo creo que eso es un buen ejemplo. Y lo digo tal vez con esta visión más holística, ¿no? Lo que está pasando a nivel ambiental, y lo venimos diciendo hace más de una década. Yo soy ministro hace poco, hace 6 meses, pero vengo conjuntamente como Mercedes con una militancia ambiental importante y creemos eso, creemos que es el momento de ver el todo diferente, ¿no? ¿Vos, Mercedes, coincidís? Sí, yo creo que en lo que tiene que ver con, bueno, que también es otro discurso que está muy vigente, esta cuestión de que lo ambiental es una cuestión de chetos y que tiene mucho que ver también con esto de las acciones individuales porque en definitiva están reservadas para quienes accedan a esa información o tengan el tiempo para ponerlas en la práctica o los recursos económicos. Pero ahí me parece que hay por un lado una cuestión de invisibilización a los sectores que hacen un aporte en términos ambientales desde lo individual, también como cartoneros y cartoneras, y que muchas veces parece que es la persona que se compra un cepillo de bambú la que está haciendo un aporte ambiental, que no lo estoy menospreciando, pero hay sectores populares que hacen un aporte significativo y que no se los reconoce. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a trabajar nuestros recursos naturales
con qué cuidado y si el Estado está en condiciones de cuidar efectivamente ese proceso y hasta qué punto vamos a darle la espalda en el nombre del cuidado medioambiental, pero todos pobres en la Argentina. Bueno, esa es la discusión que se pretende que se está dando hoy en día, porque definitivamente tenemos que entender que, bueno, el agua es un recurso estratégico y además es un bien necesario para la vida, para toda actividad productiva y para básicamente sostener nuestra existencia, y tiene que ver con nuestros derechos humanos más fundamentales. Y en ese sentido también tiene sentido plantearnos si tiene sentido explotar un recurso que trae aparejado la contaminación del agua. Pero esa ni siquiera es la discusión que se está dando hoy en día, porque ni siquiera hay un beneficio económico de esa explotación, o no hay un beneficio económico en la escala que se le está planteando. Claro, una cosa es negar la actividad, otra cosa es discutir si las reglas de juego favorecen al desarrollo soberano. El tema es que la discusión que se pretende dar sobre minería ni siquiera tiene, porque el lugar desde el cual se discute al ambientalismo es justamente desde lo económico. Y esa discusión ni siquiera hoy en día tiene sustento, porque tenemos no solamente la ley de inversiones mineras, un paquete de leyes perfectamente alineadas a los intereses de las transnacionales. No tenemos claro, es un saqueo. Es un saqueo. Coincido. Ahora, 355.000 millones de pesos salen del presupuesto del Estado argentino para la minería. 355.000 millones de pesos, que no es una acción pro clima. Ahora, ¿qué se le pide a esa minera o esas mineras para hacer algo por el clima a cambio de eso? Nada. 355.000 millones a las mineras, 600.000 millones a las hidrocarburíferas, ¿no? Pero entonces, Patricio, con esto que vos estás diciendo, con estos números, lo que entiendo es, bueno, desde el Estado entonces no hay una intención de transformación cultural y de cuidado del medio ambiente. Dos ejemplos te voy a dar de que el Estado hay. El primero es, apenas cambió el gobierno ahora, fuimos a ver qué pasaba con el informe que ustedes dieron, basurales a cielo abierto. Se había ejecutado el presupuesto en la administración anterior del Banco Interamericano de Desarrollo para los GIRSU, que son los proyectos de basurales a cielo abierto, el 18% se había ejecutado, el resto no. Y el otro es el que acabo de dar. Estoy en condiciones de decir, y tengo pruebas para esto, que sé que el gabinete del ministro Guzmán está pensando, y por eso subrayo lo que dice Darío, ¿no? Este es el gran debate del siglo XXI, los temas de género y los temas ambientales. Y se está empezando a pensar en un presupuesto con perspectiva de cambio climático. Al ambientalismo se le exige que se repiense, pero la economía que damos por supuesta en esa atención es la economía del capitalismo, de consumo de nuestros tiempos postindustriales. O sea, no hay una revisión de cuál es esa economía que entra en tensión con el ambientalismo. Y tampoco hay una revisión del PBI, aunque Stiglitz y algunos lo están haciendo. Vos tenés una hectárea, por ejemplo, de monte. Hoy por hoy, para el PBI, una hectárea de 10 hectáreas de monte nativo que vive en comunidades aborígenes, que el 70% de los medicamentos oncológicos viene de un bosque biodiverso. Hoy para el PBI, esa hectárea que vive en comunidades adentro es una hectárea improductiva. Bueno, la tablo y planto soja y ahí se transforma en productiva. Patricio, Mercedes, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.